Todo pasa por la radio. A continuación, Interés General por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, nos visita en estudios Damián Santos. ¿Quién es Damián Santos? Es un profesor de historia que desarrolla su actividad en el Gran Buenos Aires y que preparando o con intenciones de preparar su tesis final, surge en una clase una temática que era un poco novedosa también. ¿Qué participación tuvieron los comunes y corrientes, es decir, el pueblo de a pie, podríamos decir, respecto de el proceso el último proceso de intervención militar en la democracia argentina? Puntualmente, el hecho ocurre en 1977 y cuando él plantea en la clase aparece alguien que le dice conocer una historia donde la gente se involucró en un tema que no era habitual en aquellos tiempos que hubiese intervenciones de la gente común en planteos de esta naturaleza. Así que, hecha la introducción así a grandes rasgos, le damos la bienvenida a Damián. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Bueno, contarle un poco a la gente cómo es cómo surge esta idea. A mí me resultó novedoso, como uno siempre anda a la pesca de noticias y de hechos que puedan tener relevancia periodística. Me llamó la atención, ¿no? el hecho. Obviamente, yo lo dije hoy en la apertura, conozco el hecho, fui contemporáneo de ese hecho, solo que no tenía ni intereses desde el punto de vista educativo. Tenía una sola hija en ese momento, era muy chiquita, y no tenía relación con el ámbito educativo. Además, por mi trabajo viajaba mucho, o sea que no estaba muy interrelacionado con la realidad cotidiana. Sí, en cambio, conozco a través del relato oral de las personas que, como en todo hecho humano, participan o toman posiciones, ¿no? Por eso me interesa cómo comienza esta historia, Damián. Mi historia comienza en el contexto de una maestría en Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde en una de las clases se plantea la inexistencia de estudios que hablen sobre la participación de la gente común y corriente. Vamos a definir común y corriente como aquellas personas que no tienen una función determinada en términos estatales. ¿Cuál es la participación de estos comunes y corrientes en el proceso de represión que se instauró en la Argentina entre el año 76 y 83? Entonces surge una pregunta rápidamente, y es si esa falta de estudios es porque no han existido casos o porque no se han estudiado. Cuando en el taller de tesis planteo esto, una compañera, Laura Espinosa, me plantea que ella conoce un caso, que vio un relato en un video de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, llamada Coronel Pringles, en la cual dos docentes dicen frente a cámara que han señalado frente a las autoridades a un grupo de religiosas de un colegio que estaban llevando prácticas que no se limitaban a la palabra de Dios y a la Biblia tal como una religiosa debía hacer. Ese es el punto inicial, ¿no? Ese video fue realizado luego, investigando un poco más. Sé que ese video se realizó en el año 2002 por alumnos de la Escuela Técnica número 1 de Coronel Pringles, y ese video recupera varios testimonios y bueno, uno de ellos es el que te cuento sobre estas dos maestras. Este material audiovisual es interesante por varios temas.
Uno de ellos, bueno, ya me llamó poderosamente la atención este momento de ese trabajo, pero el video en realidad está interesantísimo porque, por ejemplo, al comienzo aparecen toda una serie de relatos de gente en la calle, uno los puede ver, que son interceptados por una cámara y que, bueno, dicen que en Coronel Pringles no pasó absolutamente nada durante el periodo militar, que aquí no, que ellos se enteraban que sucedían cosas en Bahía Blanca o en Buenos Aires, pero que aquí no había sucedido nada. Y los relatos posteriores ponen en discusión esa mirada, ¿no? Entonces, como te decía, el trabajo audiovisual de estos jóvenes es interesante por muchas cosas, pero yo me aboqué a este caso. A partir de ese relato comienzo a reconstruir esa historia, comienzo a recoger información que uno puede encontrar en internet, pero también empiezo a apelar a los protagonistas que involucran a esta historia de ese colegio, y allí empiezo a encontrar en esa reconstrucción que se puede hacer a partir de los relatos que efectivamente existía un conflicto, se desata un conflicto dentro de un colegio religioso de Coronel Pringles, en el cual son cuestionadas las religiosas por sus actitudes y por sus enseñanzas que están dando, y que un grupo de maestros entienden que no son adecuados, que no se adaptan a lo estrictamente religioso, y hay un grupo mayoritario de maestras que sí, que apoyan a las monjas, que creen que no hay ningún tipo de relevancia o de ningún tipo de intencionalidad más allá de propagar la palabra de Dios. Ese conflicto que se desata al interior del colegio se expande, se extiende más allá del colegio, e intervienen los padres de los alumnos, que empiezan a tomar una posición en su mayoría contra las religiosas, y esto también, el conflicto también llega a la prensa local, ¿no? Digamos, esto también de alguna forma cuestiona esa idea de que en Pringles no pasó nada o que nadie sabía nada, porque uno puede recuperar la secuencia de los hechos a partir de la consulta a la prensa local. Tenemos entonces a diferentes protagonistas de la ciudad de Pringles interviniendo y participando, y un actor también muy importante va a ser el intendente de ese momento, que va a tener una acción en todo esto que va a ser también determinante en la resolución de ese conflicto. Sé que estuviste haciendo y estás haciendo entrevistas con personas que estuvieron ligadas con este caso. ¿Encontraste un clima favorable a la entrevista? ¿Encontraste reticencias? Encontré ambas actitudes. Por supuesto que hay gente que no quiere ser entrevistada, que no quiere aportar su versión, y gente que sí, que quiere hablar, que quiere participar y que está más que dispuesta, no solamente por una colaboración con una investigación histórica, sino por la necesidad de aclarar una historia que pareciera que no fue debidamente analizada y estudiada en el momento de los hechos. Así que he encontrado actitudes dispares, pero bueno, de todas formas mi visita a Pringles es muy positiva porque la colaboración y la ayuda que he tenido de protagonistas de aquel momento, pero también de personas que están interesadas en la verdad histórica me refiero, ha sido muy importante, y creo que
vamos a poder avanzar en este trabajo de tesis que estoy realizando. Yo le decía hoy a la gente, le comentaba que hemos hecho un pacto de caballeros respecto de no mencionar a las personas que entrevistaste. Me parece una buena medida, porque insisto en aquello de que aquí no se trata de revitalizar conflictos ni de separar aguas. Es decir, aquí esto se trata simplemente, pero no tan simplemente, de una reconstrucción histórica. Es decir, entiendo que tu interés navega por esas aguas, ¿no? Sí, yo no soy fiscal, no soy un miembro del Poder Judicial, y tampoco tengo ningún tipo de responsabilidad en cuanto a señalar culpables e inocentes. No es mi intención para nada. Me parece interesante el poder analizar la dinámica de ese momento donde diferentes actores sociales participan en dicho conflicto. El tema de las delaciones voluntarias, que es el tema que a mí me interesa, ¿no? La delación como acto de denuncia acusatorio, es un fenómeno muy estudiado en otros procesos históricos contemporáneos. Especialmente hay estudios muy importantes para el caso del estalinismo en la Unión Soviética y del nazismo en Alemania. Hay estudios más antiguos, la delación fue un recurso muy importante que fue utilizado por el gobierno jacobino en la Revolución Francesa, allí a fines de los 1700, pero específicamente para el caso del siglo XX, el estalinismo y el nazismo son casos importantes para entender la participación de la gente común y corriente en esos procesos. Sin duda alguna que no se puede ni siquiera comparar en cuanto a la dimensión y en cuanto a la participación respecto al caso argentino. Muchos docentes a los cuales he consultado, muchos investigadores a los cuales he planteado este tema, me hablan de que uno no puede llegar a pensar en hacer algún tipo de comparación en cuanto a la dimensión del fenómeno para el caso argentino con respecto a los casos antes citados. De todas maneras, me parece interesante, si bien estamos hablando de un caso puntual, me parece sumamente interesante ver cómo los diferentes actores han participado, cuáles fueron la propia dinámica, para poder repensar lo que fue ese periodo histórico de la Argentina, me refiero al 76-83, ¿no? Donde una primera interpretación de lo ocurrido nos habla sobre dos focos, ¿no? Lo que se conoce claramente como la teoría de los dos demonios, ¿no? Donde hubo un grupo violento de derecha que se enfrentó a un grupo violento de izquierda y una inmensa mayoría de la sociedad que estuvo apartada y casi desconociendo la secuencia de ese conflicto, y que recién a partir de 1983 pareciera que la sociedad abre los ojos y se entera. Bueno, de alguna forma este tipo de estudios me parece que ponen en discusión esa mirada, ¿no? Donde ya no vemos dos grupos apartados, sino que vemos a diferentes actores de la sociedad, ¿sí? Que, digamos, de sectores que no pertenecen ni a uno, que no podríamos encuadrarlo ni en uno de los lados ni en el otro, y que sí tienen una participación, y insisto en que plantean tantos actores, plantean una propia dinámica que me parece que nos ayuda a repensar ese periodo histórico de la Argentina. Vamos a volver un poco atrás en el tema. Vos haces mención a que se produce una división entre las o los docentes de ese momento en la institución. Los que pensaban que en la conducción de la monja que era la conductora de esa institución y de la otra monja que era su colaboradora,
no tenía implicancias, según un grupo de docentes, y otras que decían que se estaba desviando lo que era la educación religiosa que ellos estaban acostumbrados a impartir. ¿El terreno se planteaba solamente en la cuestión religiosa o también, por lo que vos has podido averiguar, trascendía a otras cuestiones que tienen que ver con la educación? Me refiero a que, por un lado está la educación religiosa que imparten estos colegios y por el otro lado está el resto de la educación, digamos, la tradicional, la curricular. ¿También había alguna desviación en la otra? No, yo no he encontrado hasta el día de hoy algún tipo de conflicto fuera de el rol que las religiosas cumplían en términos estrictamente religiosos. La acusación que se plantea y que recae sobre estas religiosas es que son tercermundistas, ¿no? Recordemos su movimiento de renovación planteado dentro de la Iglesia Católica, minoritario, pero con una importancia en cuanto a la visibilidad que tuvo en los 60 y 70. Lo que yo hasta el día de hoy puedo registrar es que el conflicto se limita a esto, al carácter tercermundista que podrían haber tenido una o varias de estas religiosas de este colegio. ¿Un referente de aquellos tiempos podría ser el padre René Mujica como tercermundista? No lo tengo como una referencia actuando aquí en Pringles. No, me refiero al orden nacional. El padre Mujica ha sido una referencia a nivel nacional. No encuentro una vinculación directa, pero sin duda que para entender el tercermundismo, si alguien está interesado en el tema, la figura del padre Mujica es una referencia ineludible para este tipo de temas. La congregación de las cuales dependían estas religiosas se encontraba en la provincia de Santa Fe. Sí, algunos plantean en Santa Fe, había también alguna sede en la zona sur del Gran Buenos Aires. ¿Adrogué puede ser? Puede ser. Uh-huh. Vos hacías referencia a la teoría de los dos demonios y a todo este lamentable proceso que vivió la Argentina. Y a uno le cuesta, sobre todo a las generaciones más jóvenes, empatizar un poco con aquellos tiempos, ¿no? Uh-huh. Porque era cierto que en poblaciones como estas los acontecimientos se vivían de una manera muy distinta. Había personas que tenían conocimiento de algunas cosas que pasaban y otras que eran absolutamente ignorantes de todo. Es decir, que planteaban el término en aquellas cuestiones específicamente relacionadas con hechos policiales o policíaco-militar ocurrido puntualmente, ¿no? Me estoy refiriendo a la noticia que aparecía en un diario. Volvamos para atrás, 1977, la televisión era virtualmente inexistente. Uh-huh. La gente se manejaba por el diario que aquí llegaba el día después. Uh-huh. Es decir, aquí el diario que primero llegaba era la sexta edición de La Razón, que llegaba al día siguiente, y la información era básicamente radial. De modo que aquí yo de esto sí puedo dar testimonio, la situación se vivía de una manera bastante distinta. Uno por ahí, por contactos, conocía algunas cosas que pasaban en otros lugares, no con con el grado de veracidad ni con el realismo de cómo ocurrían los hechos, ¿no? A mí me tocó participar en la avenida Carabobo un día, transitando por esa avenida, un hecho de violencia, de terrorismo, donde la mitad de la cuadra quedó prácticamente tapada por la tierra, por los escombros, no tanto por los escombros, sino por la tierra. Y bueno, después me interesé por conocer el tema y realmente encontré muy poca información. Por lo tanto, quiero decir que no era fácil tener información en aquellos tiempos. La gente común y corriente, si queremos aplicar tu término para identificarla,
no tenía acceso realmente a una información como puede tener hoy, donde un hecho ocurre y al minuto está o alguien toma una fotografía como público, simplemente como transeúnte, la envía a un cable de noticias y está saliendo al aire en 30 segundos. Uh-huh. Es decir, esto era absolutamente inexistente e improbable en aquellos tiempos. Quiero decir esto porque si nos está escuchando alguien que no fue contemporáneo de esa época, dice, che, pero ¿cómo pasaban esas cosas y no se enteraban? Y no era fácil enterarse de las cosas que pasaban, ¿no? No. Entonces, el contexto en que se desarrollaron esos hechos también hay que, de alguna manera, empatizarlo de esa manera, ¿no? Por eso a veces uno piensa, che, pasaron esas cosas y sí, pasaron cosas que no trascendieron y otras, como en el caso mío, insisto, yo me enteré por eso, por amigos que me fueron haciendo un relato de los hechos que ocurrieron, ¿no? Bueno, también es parte de la lógica de la represión ilegal, ¿no? La idea de no dar a conocer todo lo que estaba ocurriendo. Yo me permito alejarme un poco de la idea de la particularidad de Pringles, ¿no? Digamos, tal vez en este viaje me ayudó a pensar con mayor profundidad en estas cuestiones de la excepcionalidad. A mí no me parece que Pringles tenga en este caso características que lo hacen diferente a otros. No, en absoluto. Diferente, yo me estoy refiriendo no por la particularidad de diferente, sino porque esto atravesaba a todas las poblaciones de este tamaño y de esta forma de comunicarse, ¿no? Sí, me cuesta pensar y hacer una comparación en si el habitante de la capital federal tenía más información que el habitante de Pringles. Se me hace difícil poder pensarlo. Si bien, por supuesto, son tiempos diferentes, los medios de comunicación han tenido, podemos hablar de una revolución en este periodo que nos distancian del 76 a la actualidad. Sin duda que uno piensa en un ejercicio casi de ciencia ficción. ¿Qué pasaría si un régimen de estas características se plantean con los actuales medios de comunicación? Si serían muy distintos. Sin duda alguna que sería distinto. No sé si mucho más, mucho menos, si esto serviría para un esclarecimiento por parte de la población. La verdad es que no lo sé, y eso también es parte del debate sobre los medios de comunicaciones actuales, si efectivamente estamos cada día más informados, ¿no? Digamos, si esta multiplicación de canales de información que tenemos y esta rapidez en recibir noticias significan que estamos más informados. Sin duda alguna que los medios actuales en aquel momento hubieran transformado la situación. No sé hacia dónde, ¿sí? No sé hacia dónde. Los jóvenes que no vivieron esa época, sin duda que deben hacer un esfuerzo mental para poder ubicarse en ese contexto, con los medios de comunicación de ese momento, para poder comprender las dinámicas y las actitudes de aquel entonces. No, seguro. Por ahí hay alguien que por ahí le llega esta información o nos está escuchando, o mañana recoge esto a través de la página de la radio y demás, y dice, che, ¿por qué no me comentaste esto, no? Uh-huh. Esto puede ser también un disparador para que estas cuestiones se debatan como un dato de la realidad y de la historia de este lugar, ¿no? Uh-huh. Yo respecto de los medios no tengo ninguna duda que hoy sería totalmente distinto, porque hoy tenemos un nivel de acceso a la información casi inmediato, ¿no? Nos enteramos de todo lo que nos queremos enterar, después que cada uno desde el punto de vista de la redacción de un medio pueda difundir más o menos la noticia, investigar más o menos, eso es un área específica, pero a mí no me cabe ninguna duda que hoy la información está disponible, ¿no? Uh-huh. Absolutamente. Sé que todavía vas a seguir en la jornada de hoy, ¿no? Entrevistando gente. Sí, tengo
una muy interesante y extensa jornada. Bueno, vamos a seguir, te comprometo a que nos sigas, vamos a seguir en comunicación. Sí, claro. Y en lo posible conocer también tu tesis, ¿no? Sí, creo que esta será mi primera visita a Pringles, pero no la última. Y también espero tener mi tesis terminada. En este momento está avanzada y espero terminarla en los próximos meses. Seguramente visitaré nuevamente la ciudad, porque en este recorrido también uno va haciendo amigos, así que es muy posible que el lugar para presentar esta tesis, sin duda alguna, que Pringles es el lugar ideal. Así que sí, por supuesto, estaremos en contacto. Vamos a destacar esto, ¿no?, como un dato importante. A vos no te une ninguna relación con Pringles. Absolutamente ninguna. Claro, vamos a dejarlo eso bien claro, porque por ahí puedes pensar, bueno, alguien le contó la historia, alguien motivó esta investigación o le dio elementos para que vos, en definitiva, bien, eligieras este tema para tu tesis. Es decir, que esto surge con absoluta espontaneidad. Sí, a partir de, como te decía, a partir de un dato y de un material que me pareció valioso, que podría ser de cualquier otra ciudad. No había un lazo previo entre Pringles y yo. En tu ámbito de trabajo, como docente, ¿este tema lo has planteado? ¿Se ha discutido? Bueno, es complicado en el espacio. Yo doy clases en escuelas secundarias. No es el tema más interesante y también de alguna forma está fuera de currícula. Digamos, me parece que en ese caso sería algo forzado. Sí veo cierto interés en colegas, veo cierto interés en otros investigadores. Lentamente vamos conformando una red de aquellos que estudiamos casos de participación de los comunes y corrientes durante el periodo militar. Hay algún que otro caso que, bueno, nos estamos reuniendo, comunicando y planteando de alguna forma una red que nos permita más adelante sacar alguna conclusión más allá del caso individual. De todas maneras, no me parece apresurado decir que uno no puede pensar en términos cuantitativos un fenómeno similar a los casos que te decía antes, ¿no? Digamos, durante el nazismo y durante el estalinismo, las delaciones han sido fundamentales en los procesos de represión. Sí, para avanzar, por supuesto. No lo han sido en este caso. Digamos, la represión ilegal se llevó a cabo a partir de información que no dependía de la gente común y corriente. De todas maneras, los casos nos permiten repensar aquel periodo desde una perspectiva, como te digo, distinta a la que se planteó originariamente a través de la teoría de los demonios. Además, una sociedad tiene que ir tratando de esclarecer los temas que conducen a su identidad, ¿no? Sí, me parece que otra de las conclusiones que uno se va a llevar de esta visita es que me parece que está muy clara la lucha entre la memoria y el olvido. Me parece que justamente hay quienes militan por el olvido, quienes creen que mirar hacia el pasado es una necesidad para no reabrir viejas heridas, que es necesario dejar atrás los sucesos, y hay quienes creemos, ahí sí tomo posición, hay quienes creemos que el mirar el pasado es un elemento fundamental para nuestro presente, ¿no? El presente está conformado a partir de elementos que vienen del pasado. Como las capas geológicas. Algo así, claro, exactamente, digamos, no podemos pensar
en el aquí y ahora como un hecho natural, ¿no? Tenemos que pensar justamente como un proceso histórico. Y en ese sentido, revisar el pasado me parece que es un ejercicio fundamental para poder pensar el presente. Y bueno, esta cuestión que me resulta interesante desde hace muchos años, se ve renovada cuando planteo ahora en el campo de estudio, Pringles es mi campo de estudio, al ver las diferentes actitudes, ¿no? La cual puedo entender, digamos, cuando hay protagonistas directamente relacionados con los hechos, que resulta doloroso, ¿no? Que hay gente que no quiere recordar. Lo puedo entender, comprender y respetar. No comparto, pero claro, por supuesto que merece el mayor de los respetos por mi parte. De todas formas, me autoasigno la responsabilidad de seguir investigando a pesar de ese silencio y, como te decía, revisar el pasado para poder pensar el presente. No soy historiador, tal vez uno está un poco apasionado por el tema, pero se me hace muy difícil de poder pensar y reflexionar sobre el presente sin poder pensar en términos pretéritos. Para finalizar, ¿qué opinás de los historiadores que toman la historia, de pronto la edulcoran un poco, la novelizan, como, bueno, tal vez uno de los referentes sea Piña, ¿no?, respecto de esto? ¿Qué opinión te merecen ese tipo de historiadores y ese mecanismo, a lo mejor, que utilizan para acercarse más a la gente y a la historia, o la historia a la gente? Hay una discusión en el ámbito de los historiadores, que es el hacer... Podemos pensar que hay dos historias, ¿no? Una historia académica de aquellas investigaciones que uno hace, que son muy rigurosas, que hablan difícil y que la leen un grupo muy reducido. Y también hay otra historia que se habla de una divulgación, una historia de divulgación, en la cual está escrita de una manera que pretende ser más fácil, más llevadera para el público en general. A mí me parece que la línea divisoria es la seriedad con la cual uno asume ese trabajo. Puede haber trabajos académicos que no sean serios y puede haber trabajos de divulgación que sean muy serios. La verdad que mi mirada con respecto a los trabajos de Felipe Piña especialmente, que es el caso tal vez más conocido, debo admitir que fui cambiando mi perspectiva, ¿no? En algún momento me sumé a las voces críticas, pero en algún momento me rendí al ver la penetración que tenía ese tipo de material en vastos sectores que no son los allegados, que no son los especializados en la historia. Me refiero a que cuando mis alumnos me dicen que vieron la serie televisiva, que leyeron el libro, bueno, uno se tiene que rendir ante eso. Digamos, me tengo que rendir ante una persona que hizo interesante eso que a mí me cuesta hacer interesante todos los días cuando entro a un aula. Claro, por supuesto. Me parece que entonces el trabajo de divulgación histórica, me parece que lo que uno debe exigir es el ser serios, el ser estrictos, el seguir el método científico que nos permite pensar en un material como válido. Así que estoy a favor, o sea, digamos, si tenemos que decir algo, por supuesto estoy a favor de una historia de divulgación a la cual le exijo lo mismo que a un trabajo académico, y es que sea un trabajo estricto en términos científicos. Nosotros en el ámbito periodístico tenemos una suerte de lema, en el sentido de tomar para la información difusa, para la información que no está reconocida,
tomar 3 fuentes confiables y compararlas. Ustedes, del método que utilizan para la revisión histórica, para un análisis como el de este tipo, ¿qué elemento usan como, digamos, como la balanza en la justicia, ¿no? Bueno, cuando comenzó a pensarse en un proceso, en el estudio de la historia en términos serios, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo en términos académicos o científicos, quedó claro que era necesario una revalidación de los datos a partir de evidencias, de documentos, y especialmente la primera gran fuente utilizada fueron las fuentes estatales, o sea, los documentos, decretos, órdenes emitidas por los estados nacionales. Esa fue la primera gran referencia en cuanto a las evidencias. Eso se fue ampliando, se utilizan al día de hoy diferentes elementos, de hecho se toman referencias de otras ciencias sociales, como puede ser la sociología, la antropología, la economía, la geografía, y un avance muy importante, un aporte muy importante ha sido el de la historia oral, que justamente es la voz del testigo, una voz que debe ser asumida como tal, no un testigo no es una fuente de verdad revelada, sino que justamente es eso, es un testigo que cuenta un hecho histórico a partir de su propia perspectiva y siempre condicionado por esa perspectiva, ¿no? Siempre, cuando le planteo a mis alumnos un ejemplo bastante sencillo, y es la persona que estaba dentro de un campo de exterminio sabe más que un historiador que tiene a su alcance libros, investigaciones sobre el proceso de exterminio de la población judía en Europa. Es una pregunta que me parece válida, ¿no? Uno pareciera que el estar ahí te hace conocedor de todo y es una fuente valiosísima, pero no es infalible. Merece ser analizada, chequeada, digamos. Sí, merece ser revisada para poder pensar en cuáles son los aportes, pero también pensar que tiene también sus limitaciones, claro. Limitaciones propias de la mirada de una persona que está claramente condicionada en cuanto a los alcances de su mirada, también en términos emotivos, que eso obviamente que nos condiciona. Entonces, sin duda que en el ámbito académico necesitamos revalidar con fuentes valiosas para la comunidad científica cada una de las cuestiones que nosotros planteamos. En mi trabajo específico, en el cual las voces son importantes, los relatos son importantes, los tomo de esa manera, ¿no? Con la importancia que tiene la mirada de un protagonista, pero que merece ser chequeada, revalidada por otro tipo de canales, digamos. De canales de información, sí. Bien. Damián, ha sido un gusto tenerte aquí y nos pareció muy oportuno también que tu presencia no pase inadvertida, por lo menos para mí como periodista y para el medio. Así que vamos a estar atentos a tu trabajo y seguramente nos estaremos intercambiando información en el futuro. Gracias por la invitación. Pasó por Despertando en la Ciudad por la 88.7 Damián Santos, historiador. Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.